Vamos. Shabbat Shalom para todos. Que tengan una buena tarde, seguramente allí guardando este día, el día de nuestro Abba. Así que estamos ahora en un momento especial para compartir con ustedes la porción de este día de Shabbat y como anunciábamos, por lo menos un poco poder hablar del ciclo Teshuvá, pero también el poder unirlo, por decir así, o ver a la luz de esta porción bíblica, cómo estamos siendo introducidos ya a los tiempos señalados, cómo estamos siendo preparados por nuestro Abba para entrar o para subir, como se dice, al tiempo señalado por Dios, ¿no? Ahora en el mes de Tirri, nos encontramos todavía en el mes de Lul, dentro del ciclo Teshuvá, pero ya por entrar al mes de Tirri y también entrar a los tiempos de Dios, a las citas divinas, a los Moedim. Así que queríamos compartir con ustedes rápidamente, vamos a comenzar ya porque avanzó el tiempo y queremos meditar por lo menos un poco, como siempre decimos, no podemos en gran cantidad tocar toda la porción, de hecho siempre hay muchas cosas y cuando lo podemos ver en profundidad nos llevaría mucho tiempo, pero sí podemos en poco tiempo poder dejar por lo menos una enseñanza y dejar un pensamiento para seguir trabajando en este Shabbat. Para el que no lo vea en este momento y pueda verlo después, igual poder tomar el consejo de la palabra y saber y tener presente que cada vez que estudiamos una porción, esa porción corresponde a la semana, por ende en este séptimo día, digamos, y en este último día del ciclo semanal, que corresponde a 6 días de trabajo y 1 de descanso, digamos que este sería el último día de poder tener presente o estudiar esta porción. La porción Kitabó, dicho sea de paso, es lo que vamos a hablar un poquito hoy. Y no, al final de este día sería la caída del sol, en el calendario gregoriano, sábado 28, que corresponde al Shabbat. Terminaría este Shabbat, comenzaría el primer día de la semana y ya comenzaríamos con una nueva porción a estudiar. Así que les animamos a los que estén mirando este video después, tener presente eso, que cada porción cuando trabajamos y demás está marcado por un ciclo semanal y obviamente podemos estudiarlo, no hay problema, pero sí tener presente eso. Y es muy bueno tenerlo presente ya que podríamos decir que digamos, de este tiempo señalado por Dios, ¿no? Por estos, digamos, de este Shabbat, también está dentro del Levítico 23, separado por Dios, como nos dice en Génesis también, corresponde a un ciclo de una semana. Por eso es muy bueno y muy bueno tenerlo presente, porque eso nos va a ayudar para entender también los demás tiempos señalados en el Levítico 23 y muchos que tienen que ver con las fiestas. Bueno, no estoy sola. Shabbat Shalom para todos, buenas tardes, aquí estamos nuevamente, juntos, los dos aquí con mi esposa, queriendo compartir, o mejor dicho, siguiendo la línea de la que hemos venido hablando, ¿sí? En este comienzo del mes sexto, del mes de Lul, que de hecho ya he explicado lo que significa el mes, de dónde proviene, etc. Y estamos también muy empapados, o queriéndonos empapar más todavía sobre que dentro del mes de Elul, el mes sexto, sabemos de que está el ciclo Teshuvá, ¿sí? El ciclo Teshuvá, que también hemos explicado que tiene que ver con el retorno, con el regresar, tiene que ver también con arrepentimiento y sobre todo también con perdón, ¿sí? Así que les bendigo a cada uno, espero que podamos compartir juntos en esta tarde, en los próximos minutos, en el tiempo que estemos, poder quizás meditar. Y bueno, también decía la semana pasada algo que muy interesante, y es que nada es casual en los tiempos de Dios, nada es casual en los ciclos de Dios. O
O sea que en la voluntad de nuestro Dios nada es improvisado, sino que todo tiene siempre, todo está dentro de la voluntad, ¿sí? Y veíamos, ¿sí? La semana pasada y veíamos la anterior cuando comenzamos, comenzamos el mes de Lul y el ciclo Teshuvah, sobre la importancia que tienen las porciones de cada Shabbat, ¿sí? Cómo vamos, cómo vamos trabajando en el ciclo Teshuvah las porciones, cómo la porción, la parashá de cada semana, de cada Shabbat, nos va marcando el camino que nos va llevando hacia las próximas festividades que tenemos ahora ya en 2 semanas, que son llamadas o conocidas como la fiesta del otoño. Y bueno, son ciclos o son fiestas de ascensión. Entonces, queremos amalgamar en esta tarde, queremos ver la porción Kitabot, que tiene que ver justamente con dos temas muy importantes, ¿sí? Y dos temas muy importantes, pero antes, para centrarnos un poquito, porque queremos hablar de la porción de este Shabbat, pero no está afuera del ciclo Teshuvah, sino que está adentro, ¿sí? O sea que la porción de esta semana tiene que ver con el proceso del ciclo Teshuvah en el cual nosotros hemos sido introducidos por nuestro Padre. Entonces, Teshuvah hemos dejado como base que Teshuvah es un proceso, ¿sí? Teshuvah es el camino del retorno al Padre. Teshuvah es pegar un giro y volvernos a la instrucción, volvernos a la Torá. De hecho, la semana pasada daba algunos ejemplos, como el de Zaqueo, como el de José llamado Bernabé en el libro de los Hechos. Personas que estaban alejadas de la instrucción, que estaban alejadas de la Torá, pero que cuando ellos escuchan el llamado, escuchan las buenas nuevas, escuchan el mensaje de restauración, ya no por los profetas como venían anunciando, sino que ven el cumplimiento en el Mesías Yeshua, ellos entienden que era el momento preciso para comenzar a retornar. Y bueno, el Teshuvah tenía que ver con regresar a la Torá, y bueno, esos dos ejemplos poníamos. Entonces, el Teshuvah es un proceso de 40 días, y recordemos que los números en la Torá son letras, y cada letra es un número. Cuando tenemos una cifra, tenemos una palabra. Entonces, el número 40, que entre tanto significado que tiene que ver o significa cambios. Entonces, estamos en un proceso de cambios donde nos llevan a la transformación, a ir a donde Dios quiere que vayamos. ¿Se entiende? Entonces, Teshuvah tiene que ver con la esencia de eso. Tiene que ver con examinarnos a nosotros mismos, ver en nuestra vida interior dónde está el error, ir al punto de partida, tomar ese giro, ¿sí? Y comenzar el proceso de camino que nos va a llevar al encuentro con Él. O sea, a simple o a grandes rasgos, eso es Teshuvah. Teshuvah es examinarnos, es un proceso de donde el eterno Dios nos examina, nos hace transitar para ir arreglando nuestra vida, ir acomodando lo que está torcido, lo que ha estado torcido, ir sacando cosas de nuestra vida, ¿sí? Y no solamente sacando, sino llenando nuestra vida interior con la instrucción. Entonces hoy nos encontramos con la porción Kitabot, que significa cuando entrares, ¿sí? Y hay dos temas muy fundamentales, ¿sí? Que están relacionados casualmente. Hay dos temas muy fundamentales
de esta porción que tiene que ver con las primicias, pero también tiene que ver con las maldiciones. Así que bueno, eso es lo que más o menos queremos compartir y bueno, en los próximos minutos prepárese el mate, prepárese el café y comparta con nosotros esta tarde de instrucción. Bueno, y entonces vamos a leer el texto porque vamos a entrar ya, como dice la porción, quita vos, vamos a entrar. Esta porción tiene que ver, como dice Deuteronomio capítulo 26, versículo 1, o Devarim, capítulo 26, versículo 1. En esta versión que tengo dice cuando llegues. Y hay otra versión, dice cuando hayas entrado. Pero la porción también puede decir cuando entres. Quita vos, ¿recuerdan? La porción pasada era quitetse, que dice cuando salgas. Pero la porción quita vos tiene que ver cuando entres. Escuchaba algo muy interesante que hablando específicamente en la introducción de esta porción, que la porción anterior que vimos, kitetse, significa cuando salgas a la guerra, ¿no? Cuando salgas a la guerra. Y algo muy interesante que escuchaba de un rabino que dice, no podés entrar, ¿no?, a la tierra sin antes haber resuelto las guerras. No específicamente hablando de una guerra literal, aunque estamos muy complicados en el mundo con las cosas que están pasando y esos rumores de guerra, pero hablando de nuestra vida, nuestro interior, en todos los ámbitos que podemos llamarle, es cuando salgas a la guerra, o sea, trabajar en esas guerras que hay para que después de eso podamos entrar a la tierra. Entonces, Deuteronomio capítulo 26, ya le di el tiempo, capítulo 26, versículo 1, dice así, lo vamos a leer. Cuando llegues a la tierra que Yahweh tu Elohim te entrega en herencia, después que tomes posesión y te establezcas en ella, deberás tomar las primicias de los frutos de la tierra que recojas en el país que Yahweh tu Elohim te entrega. Y deberás ponerlos en un canasto y dirigirte al lugar que elija Yahweh tu Elohim para reposar su nombre. Una vez allí, deberás ir ante el sacerdote que haya en aquellos días y le dirás, declaro hoy ante Yahweh tu Elohim que he ingresado a la tierra que Yahweh juró a nuestros padres nos entregaría. Luego, el sacerdote deberá tomar el canasto de tu mano y lo pondrá ante el altar de Yahweh tu Elohim. Luego declararás y dirás ante Yahweh, un arameo intentó destruir a mi ancestro. Luego mi ancestro emigró a Egipto con su familia, en donde vivió como extranjero, y allí se convirtió en una gran nación fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron trabajos forzados. Clamamos pues a Yahweh Elohim de nuestros ancestros, y Yahweh escuchó nuestra voz, observó nuestro sufrimiento, nuestro trabajo forzado y nuestra opresión. Y Yahweh nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido, con gran revelación y con señales y milagros. Y nos condujo a este lugar y nos entregó esta tierra, tierra que fluye leche y miel, leche de cabra, miel de dátiles. Muy interesante el dato. Y ahora, he aquí, le traigo las primicias de los frutos de la tierra que tú me has dado. Entonces deberás colocar un canasto ante Yahweh tu Elohim y deberás posternarte ante Yahweh tu Elohim. Después deberás regocijarte. Muy importante ese versículo y presta atención. En otra versión dice, en la versión que usamos más, dice, y te alegrarás en todo el bien que Yahweh tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como al levita, el extranjero que está en medio de ti. Y luego dice, el texto dice, cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Yahweh tu Elohim. Y este texto también es uno de los textos de los cuales vamos a hablar mucho y nos vamos a centrar. Versículo 13. Y dirás delante de Yahweh tu Dios, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda,
conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ello. No he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Yahweh mi Dios. He hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira, y el versículo 15, como dice mucho, bueno, ahora viene el momento donde le pedimos a nuestro Abba, mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo Israel, a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. Yahweh tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Y dice, has declarado solemnemente hoy que Yahweh es tu Dios, y que andarás en sus caminos, y que guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Otra vez, presta atención ahí. Yahweh ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo y su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Yahweh, tu Dios, como Él ha dicho. Interesante, ¿no? Interesante porque lo primero que nos plantea la porción, lo primero que nos plantea la parashá de esta semana, tiene que ver justamente la palabra cuando dice cuando entres, cuando entrares, ¿sí? Solo nos da la pauta de que hay una puerta, ¿sí? Hay una puerta que está abierta, ¿sí? Hay una puerta que está abierta, el cual era el acceso a la tierra prometida. Y la instrucción de Dios es que lo primero que debían de hacer el pueblo al entrar a la tierra prometida tenía que ver con Bikurim, tenía que ver con los primeros frutos. Dice, cuando entres a la tierra tienes que, lo primero que coseches. Claro. ¿Sí? Eso nos habla de primicias. Las primicias nos habla de lo primero, nos habla de lo mejor. Y algo muy interesante que leía estos días, y es que, por ejemplo, en la antigüedad, ¿sí? No sé ahora si se hará, quizás nosotros no estamos en el contexto agrícola, pero quizás las personas que trabajan todavía en el campo, en las cosechas, quizás todavía se haga, pero en la antigüedad se solía señalar, ¿sí? Cuando sembraban y hacían salía el fruto, ¿sí? Por ejemplo, por darte un ejemplo, si sembraban una planta de tomate, y la planta de tomate algunas dan 4, 5, etc., pero el mejor tomate lo que hacían era señalarlo, ¿sí? Era señalarlo. Y es muy interesante porque el texto, no me acuerdo bien dónde lo dice, pero esta porción aquí está, el versículo 11, ¿sí? El versículo 11 del capítulo 26, esta es la porción que se la conoce como el mandamiento de estar alegre. Interesante. Misba Gedola Leo Vicintra. Es conocido como el mandamiento de estar alegre, es un mandamiento, ¿sí? El estar alegre. Entonces, la pregunta es, ¿alegre en qué o por qué? ¿Qué relación hay con el mandamiento de estar alegre al Bikurim, a las primicias? Entonces, estudiando un poco, nos damos cuenta que el mandamiento de estar alegre, fíjese que el versículo 11 del capítulo 26 dice, y te alegrarás en todo el bien que Yahweh tu Dios te haya dado a ti, a tu casa, así también como al levita y al extranjero que está en medio de ti. Así es. O sea que la alegría no solamente tenía que ver con mi estado de bendición o
o sobre las bendiciones que yo recibía, sino que mi alegría tenía que ser compartida. Digamos, integral. Exacto. O sea, no solamente alegrarme por lo que Dios me daba, sino que mi alegría tenía que extenderse, ¿sí? Y alegrarme ¿con quién? Con los de mi casa, y entiéndase en un sentido figurativo acá, pero creo que esto tiene que ver con la quejilá, tiene que ver con la casa del Eterno. Alegrarnos con aquellos que dentro de la casa son bendecidos, y no solamente también con lo de la casa, sino también con el levita y con el extranjero. Exacto. Y hay algo que charlaba esta semana, de algo muy interesante, porque el mandamiento de estar alegre es como contrarrestar el egoísmo. Es como contrarrestar el abandono. ¿Por qué? ¿Por qué Dios pide constantemente el que nosotros entreguemos las primicias? ¿Por qué Dios pide constantemente la entrega de los diezmos, la entrega de las ofrendas? Porque es desenfocarnos de nosotros y comenzar a mirar al otro. ¿Se entiende? Es decir, cuando Dios te pide, en este caso, en esta porción, las primicias, es para que dejemos de mirar a nosotros mismos y comenzar a alegrarnos por el otro. Quiere decir que ya al desenfocarme de mí, lo que está sucediendo es que estoy dejando de lado el egoísmo. ¿Por qué digo abandono? Porque cuando yo estoy centrado en mí mismo, automáticamente estoy abandonando al levita, estoy abandonando al extranjero, estoy abandonando a la viuda, al huérfano. O sea, hay como que hay una indiferencia. Entonces Dios dice, este es el mandamiento de estar alegre, y fíjese algo muy interesante, que la alegría está conectada con las primicias. Está conectada con el dar, y no solamente con el dar, sino dar al otro. Entonces, partiendo primeramente que le damos a Dios, ¿no? Exactamente. Partimos de la base que le damos a Dios. Perfecto. Ahora, ¿qué conexión hay del mandamiento de estar alegre con las primicias? Y yo pensaba esta semana, yo decía, bueno, a la hora de dar primicias, ¿sí? A la hora de ofrendar, a la hora de entregar nuestros diezmos, la Biblia siempre, aún en el Brit Hadashah, en el Nuevo Testamento, nos insta a hacerlo con alegría. O sea que está conectado con esta para allá. Ahora bien, ¿dónde consiste la alegría? La alegría no consistía en que cuando llegaba el momento de la entrega del bicurín, ahí yo tenía que estar alegre. Sino que la alegría comenzaba no cuando yo entregaba la primicia, sino que la alegría comenzaba momentos antes. O sea, desde el momento que la agrícola iba y señalaba el producto. ¿Qué quiere decir esto? Que el mandamiento de estar alegre está conectado con lo previo a la entrega de la primicia. Quiere decir entonces que si estamos a la hora de prepararnos para la primicia, le doy un ejemplo. Muy interesante eso, ¿eh? Le doy un ejemplo. En la tierra prometida, en la fiesta de Levítico 23, hay 3 momentos donde se entregan primicias. La primera primicia es en Pesaj, en Pascua. La segunda es en Shavuot o Pentecostés. Y la tercera es en Sukkot, o conocido como la fiesta de los tabernáculos. Los Hagim. Esas son las 3 fiestas donde se entregan primicias. Entonces ya hemos pasado las 2 primeras, ahora estamos a algunos días de entrar a la tercera. La tercera parte donde nos estamos preparando para la entrega de la primicia. Ahora bien, la alegría no es llegar a Sukkot y presentar la primicia.
La alegría es que desde ahora comenzar a señalar lo que vamos a entregar. Y aún antes venimos trabajando esto, pero más aún en el ciclo donde nos encontramos, nuestro corazón está siendo preparado, ¿no? Como dice aquí la porción, que cuando entres y habla de lo que tenemos que dar, nos habla de que ya hay un tiempo de preparación. En este mes estamos preparándonos para dar, ¿no? Para dar esa primicia como está diciendo. Algo muy interesante que es una enseñanza y que se tiene que llevar a la práctica, es que no debemos de esperar a entregar ofrenda, entregar primicias en el momento que hay que hacerlo. El mandamiento dice que debemos de estar alegre en lo previo, o sea, que si tenemos acá a 20 días de entregar primicias, desde ahora debemos de alegrarnos, Claro. comenzar a ir a la planta y señalar el producto. Ahora, muy interesante esto, porque la persona que señalaba, yo di el ejemplo recién del tomate, la persona que señalaba el tomate y que llevaba el tomate, el mejor, el más rojo, el más lindo, y se lo llevaba a Dios, no es que Dios estaba esperando el tomate. Y me gustó, los otros días escuché algo muy interesante de la serie de Josué, que dice que Acán va a entregar las primicias, ¿sí? Al hijo de Eleazar, el sumo sacerdote, a Fineas, y Acán le dice, acá vengo a entregar primicias. Y sin embargo, Fineas le dice, no, te corrijo Acán, tú no vas a entregar primicias, tú vienes a devolver las primicias. Porque las primicias no son tuyas, las primicias siempre fueron de Dios. Exactamente. Entonces, a la hora de separar el tomate, la enseñanza no es para Dios. Dios no está esperando el tomate. La enseñanza es para mí. ¿Y eso lo podemos conectar con los próximos versículos? Lo leo si quieres. Termino esta idea. La enseñanza no es para Dios, la enseñanza es para mí. ¿Cuál es la enseñanza que yo tengo que rescatar de esto? Que así como yo entrego el mejor tomate, el tomate que es señalado, yo tengo que creer que después de entregar ese tomate bueno, rico, colorado, van a venir muchos más que ese que yo he entregado. El tema es que no apresurarme a comerme ese tomate. Ese es el problema que tenemos nosotros. El problema que tenemos nosotros es que nosotros queremos comernos la primicia antes de entregarla. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios mismo, por medio de Moisés, obviamente, Moisés está hablando aquí al pueblo en esta porción, como escuchamos hace unos días. Moisés está diciendo todo esto en un día porque luego muere. Para nosotros estamos digiriendo las palabras de Moisés en el libro de Devarim, que significa palabras. Estas palabras las venimos digiriendo ya casi como un mes, ¿no? Un poco más. Y en lo que nos falta todavía. O sea que lo que usted va a decir ahora tiene que ver con el ciclo Teshuvá, ¿o no? Digamos que sí. De sacar. Exactamente. ¿Por qué? Porque Dios está pidiendo, Moisés le está diciendo al pueblo, casualmente de lo que hablamos, y esta ilustración, ¿no? De lo que se ve en la serie, de la actitud de Acán, no es nada que tenga que ver específicamente con la serie, sino es algo que está rescatado desde la misma Torá. ¿Por qué? Porque se entiende que Moisés hace un recordatorio al pueblo y le dice al pueblo lo que ellos tenían que declarar en el momento de entregar el bicurín, de entregar las primicias. Vaya allí al versículo 13 del capítulo 26, lo va a encontrar. Vaya a leerlo y ahí lo leemos juntos. La idea es poder encontrar juntos estas perlas, esto que está a la vista pero a su vez también escondido. Y dice así, versículo 13 del capítulo 26. Entonces, harás la siguiente declaración ante Yahweh tu Elohim. Entonces harás la siguiente declaración.
Esta declaración no se puede hacer si antes no hay una acción de haber trabajado mucho tiempo antes, labrar la tierra, poner la semilla, haber esperado y regado el fruto, haber señalado ese fruto para luego arrancarlo, prepararlo en una canasta y llevarlo y entregarlo ante el Cohen para mecer ese bicurín, esas primicias y ser entregadas. Y luego decir esta declaración. Porque no es que solamente iba y se dejaba ahí y la persona se iba. No, había un momento, es un momento especial donde se entregaba el bicurín y donde se hacía esta declaración. ¿Por qué? Porque todo está conectado con la condición y la intención del corazón de lo que ya se vino trabajando. Por eso decimos que es muy importante tener presente esto antes de presentarnos al día señalado a la cita divina de Yom Teruah. Y ahora lo vamos a hablar por qué. Es muy importante. Pero estas palabras que Moisés está diciéndonos, es muy importante tenerlas presentes a la hora ya de presentarnos al día de Rosh Hashanah o de Yom Teruah. Y dice así, versículo 13. Entonces harás la siguiente declaración ante Yahweh tu Elohim. Ya saqué de mi casa los productos consagrados, como diezmo y ofrenda, ¿no? El abicurín, y los entregué al levita, al prosélito o al extranjero, al huérfano y a la viuda, tal como me ordenaste. No transgredí tu mandamiento ni los olvidé. Vamos a ver la otra versión. Muy interesante. O sea, en esta porción Dios nos dice que debemos de entregar el bicurín, entregar las primicias. Sí. ¿Sí? Y el texto que acabas de leer dice que la declaración dice entregado, Claro. lo consagrado. En la otra versión dice, he sacado lo consagrado de mi casa. Recordemos que la palabra santo es separado, ¿sí? Es lo consagrado, Apartado. lo apartado. Quiere decir entonces que la primicia, en este caso, es algo santo. Uh-huh. De hecho, la escritura, creo que el libro de Romanos, si no me recuerdo, dice que la primicia es santa. O sea, la primicia es santa, es apartada. Entonces, lo santo tiene que ver con lo apartado, tiene que ver con lo separado. Y con el diezmo, ¿no? Del tercer año, como relata acá. Y con el diezmo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto Uh-huh. con el ciclo Teshuvah? Es un tiempo de preparación. Cuando damos la ilustración de Acán, y él dice, aquí traigo mis primicias, y la corrección que le hace Finea, cuando le está diciendo, no son tuyas, no son tus primicias, sino es algo que debes devolver. Porque acá el texto lo dice claro en la Torá. He sacado lo que estaba apartado. ¿Qué quiere decir? Esto que ya tenía un fin, no puede estar dentro de mi casa para la hora de la entrega. A ver si podemos ponerlo en limpio. ¿Qué quiere decir? Que yo no puedo tener en mi casa algo que tiene un fin o está apartado para llegar a una meta. Entonces, cuando Dios está hablando, y acá lo vemos claro en la Torá, que Moisés está dando lineamientos al pueblo antes de morir, les está dando una clave tremenda. Es que dentro de tu recinto, de tu morada, de tu casa, no tenés que tener nada que sea apartado, que sea de Dios. ¿Por qué? Porque en vez de ser bueno para nosotros, porque fíjense que acá es como, me quiero sacar de encima esto. Y eso pareciera la declaración, pero no con el sentido de que me lo quiero sacar de encima, sino con alegría, como venimos hablando, con regocijo. ¿Por qué? Y recuerdo las palabras de Pablo, quedemos con alegría. Y eso está conectado con esto. Pasa que no podemos separar al Rab Shaul de la Torá y de las disposiciones acerca de la entrega del bikurín, acerca de la entrega del diezmo, como dice acá, del tercer año, que es para el levita, el extranjero, la viuda, el huérfano.
Es algo que no debe estar dentro de mi casa, por eso es que yo con alegría ya lo preparé, porque yo sé que no es mío. Tengo la alegría, voy a decir, pero ¿cómo puedes tener alegría de sacar algo que estaría bueno de tenerlo? Lo que pasa es que yo tengo que tener alegría para sacar algo que no me corresponde tenerlo, porque sé que no va a ser bien para mí. Y esto podríamos ir al libro de Malaquías, capítulo 3, que nos habla claramente de lo que significa tener en nosotros algo que no es nuestro. Lo que es la consecuencia, ¿no? Muy interesante. Muy interesante. A ver si quiero entender. En un pensamiento general, nosotros debemos de tener en nuestra vida, o sea, a ver cómo lo puedo plantear. Nosotros somos santos, somos personas santas, por lo tanto somos personas apartadas, o sea, Dios ya declaró, dice, vosotros sois un pueblo santo, un pueblo apartado, un pueblo que vive según una instrucción, sí, según mandamiento. Bien. Entonces, nuestra vida, llamémosle, nuestra vida espiritual, se basa en buscar la santidad, de buscar y de caminar en los mandamientos que hacen que nosotros nos apartemos. ¿Sí? Ahora bien, cuando vamos al punto específico de esto, estamos hablando de primicia. Primicia es algo apartado, es algo que Dios está pidiendo que le entreguemos. Sí. Quiere decir entonces que primicia no está en Dios, sino está en nosotros. A ver, las primicias son de Dios, pero las tenemos nosotros. Exacto. Es algo que está en mi casa, pero que no es mío. Entonces, las primicias, como la ofrenda, como el diezmo, son cosas santas, que son de Dios, pero las tenemos nosotros. Entonces, Dios da la orden que nosotros la entreguemos. Exacto. Entonces, nosotros tenemos en nuestra casa, nuestra vida, cosas que son santas. Exacto. Cosas que son apartadas con un fin. Quiere decir que cuando llega el momento, por ejemplo, de las primicias, como esta para allá nos marca, es lo que el texto nos cita y nos dice que debemos de hacer una confesión ante el Eterno. Y la confesión es que decirle, Señor, lo santo que estaba en mí, ya lo saqué de mi casa. O sea, lo separado que estaba en mí, lo santo, la primicia, yo lo saqué de mi casa y te la entregué. Exacto. Concluyo con esto. Quiere decir entonces que cuando yo retengo la primicia, yo estoy reteniendo en mi casa algo separado, algo santo. Porque si vamos al texto que vos leíste recién, dice, después de hacer esa confesión, el pueblo dice, ahora sí, Señor, bendice a tu pueblo. Claro, ese es el momento donde hay una declaración, donde ahora sí Dios te puedo decir o te puedo pedir algo, porque ya te di lo que te tenía que dar. O sea que pedirle una bendición a Dios, tengo que asegurarme antes. Está limitado a si he sacado o no lo santo de mí. Y entiéndase que cuando hablamos de santo estamos hablando de específicamente de la primicia, el diezmo, la ofrenda, como toca esta para allá. Que puede ser, tomándolo como estamos viendo en el ciclo, también podemos tener presente que muchas veces nosotros hemos usado, y voy a usar así la palabra, valga la redundancia, o hemos puesto al servicio nuestras primicias, que aún tiene que ver con nuestra vida, nuestro corazón, el servicio a Dios, nuestras intenciones, las hemos puesto o las hemos retenido para nosotros y no las hemos puesto al servicio para Dios. ¿Por qué? Porque las primicias o los bikurim están siendo entregados los diezmos al Cohen. Entonces, nosotros tenemos que hacer un acto, una acción de sacar de nosotros lo primero, y piense lo primero, aunque acá está en lo literal, está hablando de los diezmos, de las primicias, lo primero en todo. Y esto es algo que es una materia que lo hablamos siempre en todo. Creo que en algún momento alguien escuchó esto, que aún el tiempo debe ser diezmado.
Entonces, ¿cuántas veces yo invertí de lo apartado del tiempo para Dios para hacer otra cosa? Doy un ejemplo. ¿Cuántas veces en Shabbat yo hice algo que no tenía que ver con el tiempo que Dios me pide? Es algo que está apartado. O sea, yo me retuve ese tiempo para mí y no lo di para Él. Quiere decir entonces que el ciclo Teshuvah consiste en comenzar con alegría a sacar lo apartado que tenemos en nuestra casa, pero que lo hemos retenido. Exacto. Pero eso, retener eso significa también que podemos albergar dentro nuestro esa tristeza. Porque ¿quién no sabe que dando lo que hay que darle a Dios, pasado el tiempo, dice que la bendición de Yahweh de que si no hay tristeza? Bueno, podemos irnos más. De hecho, esta para allá, el segundo tema tan importante tiene que ver con las maldiciones. Exacto. Y dentro de las maldiciones vamos a ver ese tema. Está esto. Sí. Es que cuando no sacamos lo santo, lo separado, que le pertenece a Dios de nuestra vida, nosotros acarreamos, ¿sí? Cosas como tristeza, a ver cómo se otra palabra, tristezas, bueno, la Biblia, confusiones, Uh-huh. etcétera, bueno. Pero el ciclo Teshuvah, conectado con esta para allá, tiene que ver con eso, con sacar lo que hemos retenido. Lamentablemente, y digo lamentable porque creo que a muchos hemos vivido o hemos transitado por este tema, que muchas veces hemos retenido lo que, o sea, hemos retenido en nuestra vida lo que ha sido de Dios. Sí. No le hemos dado a Dios lo que es de Él. Lo hemos retenido en nuestra casa. Sí. ¿Por qué situación? ¿Sí? ¿Por qué situación? Entonces, este ciclo Teshuvah es un ciclo para ponernos a cuenta y decir, bueno, yo he retenido esto, pero ahora quiero comenzar a darlo. ¿Sí? Eso es Teshuvah. Sí. Teshuvah es que lo que retuviste en tu casa lo comiences a dar. A sacar. Yo creo que está condicionado también al concepto de que siempre hablamos de sacar lo malo. Claro. Pero no aprendimos que no solamente hay que sacar lo malo, sino que también sacar o no retener lo que a Dios le pertenece. Por ejemplo, nuestro servicio. Si nosotros dijimos, te entrego todo lo que soy, palabras que siempre decimos y en nuestra intimidad con nuestro Abba, y yo te entrego lo que soy y todo lo que pueda decirle. Pero cuando entrega eso, lo tiene que hacer. No es una declaración. Por eso digo, cuando llega la persona a la declaración y viene ante el Cohen y entrega la canasta con los frutos, entrega la canasta, no viene solamente y le dice, vengo a hacer una declaración. Y la canasta, no, la canasta la tengo en mi casa. Bueno, para cerrar esta parte, porque hay mucho más para compartir, en Malaquías casualmente en el capítulo 2 y el 3, no voy a leer todo, sino que si usted se fija, principalmente en la Reina Valera, habla algo muy interesante, dice, el día del juicio se acerca. Cuando nosotros estamos acercándonos a Rosh Hashanah, a Yom Teruah y a Yom Kippur, son los dos tiempos señalados que nos hablan de juicio y nos hablan de preparación para ese juicio. Ahora bien, en el capítulo 2, en el versículo 17, dice, habéis hecho cansar a Yahweh con vuestras palabras. Esto está conectado a lo que estamos hablando. Y decís, ¿en qué te hemos cansado? Es como acercarse al Cohen a decir la declaración, aquí he sacado lo consagrado, pero nunca entrega la canasta ni los frutos. Entonces Dios dice, ya me cansaron. ¿Y por qué? Porque me cansaron con las palabras, porque se cansaron de decir cosas, pero no hicieron nada. Y dice, versículo 17, ¿en qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Yahweh, y en tales se compadece, ¿sí o no? Dice, ¿dónde está el Dios de justicia? Y luego el capítulo 3 de Malaquías habla acerca de en qué te hemos robado, qué hemos hecho, siempre como diciendo, nosotros no hicimos nada, ¿no? Como que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Y verdaderamente es la misma actitud que encontramos a la hora de entregar estas primicias. Y pongo el ejemplo otra vez, para cerrar esto. Nosotros debemos sacar de nuestra casa
Y hacemos de nuestra casa por la declaración que encontramos en Deuteronomio 26, y es, yo tengo que sacar lo que retuve, pero no con palabras, no solamente con la declaración, sino con la acción. Eso viene a ser la palabra obediencia o la palabra, como conocemos también de emuná, es donde se lleva a la acción algo que yo creo. Por ejemplo, si yo digo que yo creo en el Elohim de Israel y yo le sirvo, no puede ser solamente de palabras. Si nos estamos acercando a un juicio, no podemos acercarnos solo con palabras. Tiene que haber pruebas de lo concreto, de algo que se hizo para acercarnos al juicio. Cerrando esta parte. O sea que apartar o separar y no entregar es igual a nada. Nada, palabras. Como dice Malaquías, capítulo 2, versículo 17. Por eso yo le animo que si usted quiere estar en el mandamiento de estar alegre, comencemos desde ahora a separar. Detectemos en nuestra vida aquellas cosas que han estado retenidas, que la tenemos, porque la tenemos, sí, pero no la hemos entregado. Exactamente. Entonces, nos aproximamos a las fiestas, el momento de entrega, ¿sí? Así que Teshuvá es el momento oportuno para sacar de nuestra casa lo que ha sido de Dios, lo consagrado, que tiene que ver con primicia, y agréguele quizá alguna otra cosa más que Dios te puede revelar. Ese es el ciclo de Teshuvá. Ahora bien, conectado con lo que va a hablar. Esta porción también nos habla de las maldiciones. Y hay muy interesante, porque cuando vamos a la porción del capítulo 26, vamos a encontrar, esta porción es como que es conocida como la porción de las 98 maldiciones, ¿sí? O sea, ¿cómo explicarlo? En las porciones anteriores, creo que fue la porción Re, ahí es donde nosotros estudiamos sobre el monte Ebal y el monte Gerizim. Fueron los montes donde Dios dice que en una iban a poner las bendiciones y en otro iban a poner las maldiciones. Bueno, en esta porción es justamente donde se comienza a colocar, porque el texto dice que debían de formar un altar y en las piedras escribir, ¿sí? Pintarlas con cal. Entonces, las maldiciones se dice que están divididas en dos grupos. Nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, un grupo de 11, muy interesante esto, un grupo de 11 y después vamos a encontrar 98, ¿sí? Es muy interesante porque al ver que las maldiciones están separadas en dos grupos, en una 98 y en otra en 11, es impresionante ver cómo las 98, y uno se pone a pensar, ¿no? Y esto es lo que veíamos la semana también. ¿Por qué son 98 y no son 100? O sea, es como decir, hagamos un número redondo. Vayamos por el 100 y no 98. Claro, nos vamos a encontrar que, como siempre enseñamos, y bueno, lo decía al comienzo, que la Torá, cada letra es un número y cada número es una letra, ¿sí? Que cuando tenemos una cifra, nosotros lo que tenemos es una palabra. Entonces, el número 98, ¿sí? La palabra para 98, por ejemplo, es la palabra Sadik Het, ¿sí? Sadik tiene que ver con justo, ¿sí? Tiene que ver con justo. Y Set tiene que ver con 8. Entonces es el justo 8, ¿no? Pero si lo leemos al revés,
Si lo leemos al revés, vamos a leer Set Hadid. Het Sadik. Y formamos una palabra que quiere decir el pecado de los justos. Interesante, ¿no? Es el pecado de los justos. Ahora, cuando nosotros vamos al ciclo Teshuvá, el ciclo Teshuvá nos va a conectar, como decía recién, nos va a conectar con el juicio de Dios. El juicio de Dios tiene que ver con Rosh Hashanah o Yom Teruah, ¿sí? Que se le conoce como el día del juicio. ¿Por qué el día del juicio? Porque en Yom Teruah es donde se abren los libros. Exacto. Donde somos juzgados y depende de lo que hayamos hecho, ¿sí? Y hay algo que me gustó mucho, dice que el libro de la vida, que es uno de los libros que se abre en Yom Teruah, no es un libro que escribe Dios, sino es un libro que escribimos nosotros. El libro de la vida se escribe según nuestras acciones, lo que nosotros hacemos. Entonces, Yom Teruah es un tiempo de juicio, a lo mismo que Yom Kippur. Yom Kippur es conocido como el día del perdón. O de la expiación. Ahora, ¿qué tiene que ver Teshuvá con las maldiciones o el número 98? Porque resulta ser que el valor numérico 98 es el mismo valor numérico para la palabra perdón. ¿Sí? Tiene el mismo valor numérico para la palabra perdón. Entonces, y hay algo, una ilustración, que no es ilustración, sino que es la verdad. Se dice que, por ejemplo, en algunas sinagogas, cuando llega esta porción, nadie quiere leer la lista de maldiciones. Que de hecho están en el capítulo 27 y luego se relata en el 28, ¿no? Para ubicarnos un poquito dónde estamos. Sin embargo, aunque para algunos no quieren leerlas, para otros es la oportunidad. Claro. ¿Por qué la oportunidad? Porque es la oportunidad de volver a conectarse. Es la oportunidad de volver a conectarse por medio del perdón, por medio de la Teshuvá con el Dios eterno. Porque casualmente estamos en ese tiempo. Por eso digo que nada es casual, porque al llegar al día que estamos del ciclo Teshuvá y estudiar la porción de las maldiciones, nos vamos a dar cuenta que estamos en un proceso de perdón. Es un proceso de perdón, ¿se entiende? Sí. Ahora, no sé si quiere acotar algo. No, vamos bien. Solamente recordar en qué parte estamos. Ahora vamos a ver, dentro de lo que se está hablando de las maldiciones, tiene que ver en el capítulo 27 y luego vamos a ver las del 28. No sé si vamos a llegar a todo. Bueno, vamos a tratar. Vamos a intentar. Por ejemplo, yo le decía recién que en la lista de maldiciones hay dos listas. Una lista de 11, ¿sí? Que es la que acabas de decir, Deuteronomio 26, desde el versículo 15. Hay 11, ¿sí? Hay 11 maldiciones. Y yo creo que es exactamente a lo que tenemos que prestar atención, ¿sí? ¿Por qué prestar atención? Porque las 98 tienen condicionante. Las 98 maldiciones tienen consonante. Y si usted va a Deuteronomio 29, el condicionante es si no escuchas. Claro. Sin embargo, en la lista de 11, la maldición afecta a aquel que comete tal pecado. ¿Se entiende? Porque dice, maldito el hombre que hiciere. Estoy leyendo el versículo 15 del capítulo 27. Si ustedes lo buscan ahí. O sea, las 11 maldiciones solo alcanza a la persona que comete tal pecado. Claro, maldito el hombre que hiciere, dice. Bueno. Y lo dice en cada versículo.
En Deuteronomio 26:15, yo se lo voy a leer. 27. 27:15. Se va a repetir en las 11 maldiciones, se va a repetir maldito el que, o sea, maldito el que hiciere. El que hiciere. Y solamente le voy a desglosar dos que me parece muy interesante, porque creo que tiene que ver con el ciclo Teshuvah. Uh-huh. Y por ejemplo, el primero que encontramos, ¿sí? El primero que encontramos, que es en el versículo, ya le digo, el versículo 15, se nos dice que nosotros no debemos de hacernos imagen, no debemos de escupir imagen. ¿Se entiende? Que no debemos de venerar a ciertas imágenes. Y sin embargo, ya le tengo el versículo, ¿o lo tiene usted ahí? Porque ¿El 15? Dice, maldito el hombre que hiciera escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto, y todo el pueblo responderá y dirá amén. Ahí está. El versículo 15 dice, maldito el hombre que se hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Yahweh, obra de mano de artífice. Dice, escuche esto, y la pusiere en oculto. Uh-huh. Y la pusiere oculto. O sea, no solamente nos dice que no hay que adorar o venerar a cierta imagen, sino pareciera ser que el ocultarlo es peor. Porque está haciendo algo que sabe que no tiene que hacer y lo está escondiendo. O sea, ¿por qué, no mostrando lo que está haciendo? ¿Por qué ocultar la adoración a una imagen o venerarla a cierta imagen es peor? Y fíjense que hay algo muy interesante, que, por ejemplo, se dice que el castigo para una persona que roba no es igual a aquella persona que roba de día al que roba de noche. Interesante. Porque la persona que roba de día es una persona que no le interesa nada. No le importa si lo ven o no lo ven. No tiene temor de Dios. No le interesa si la gente lo ve o no. Pero la persona que roba de noche, presta atención en esto, la persona que roba de noche, el mensaje que hay ahí es, no me interesa que me vea Dios, pero sí me interesa que me vea el hombre. Y esa es muchas veces nuestras actitudes. Pensando que no nos ven los demás, Dios no nos ve. Y eso es como cuando enseñamos a los niños, cuidadito los ojitos, lo que mira, lo que hace, porque hay un Dios que mirando está. O sea, la persona que roba de noche, no le importa si Dios lo ve, porque Dios todo lo ve. Pero sí está preocupado para que las personas no lo vean. Entonces acá hay una enseñanza muy interesante. Y es que hay personas, a ver cómo decirlo, que hay personas que ocultan cosas, ¿sí? Hay personas que ocultan cosas, que al ocultar cosas no le interesa si Dios lo ve o no, le interesa más que la gente no lo sepa. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué a la persona le interesa más? O sea, ¿por qué a la persona no le interesa si Dios lo ve o no? Y le interesa más lo que la persona sepa. Porque si fuera tan, a ver cómo decirlo, si lo que la persona oculta fuera realmente lo que cree, no tendría problema en darlo a conocer. O si no creyera, porque muchas veces lo que ocultamos es porque sabemos que está mal. A eso es lo que voy. De hecho, tenemos el precedente de Adán y Eva. A lo que voy es que si la persona que oculta cosas no le teme a Dios, pero sí le teme al hombre, porque si no, no tendría problema en revelar. Claro. Entonces, cuando vamos a la primer maldición,
en el versículo 15, si bien el adorar a una imagen está mal, pero el ocultarlo es peor. Claro. Entonces la enseñanza que rescatamos en el ciclo Teshuvá en esto es que hay cosas ocultas en nuestro corazón que sabemos que Dios las conoce. Sabemos que a Dios nada le podemos ocultar, pero sin embargo, el castigo es peor porque la sigo ocultando. Y con esto no quiero decir que tengo que salir a contarle al mundo lo que... No. A lo que voy es que, por una vez, y quizás este es el momento, es de comenzar a sacar lo oculto que hay en nuestro corazón. Y que de hecho eso también nos hace libres. Necesitamos sacar lo oculto que hay en nuestro corazón. Yo siempre digo que lo oculto es una rama del ocultismo. La persona que oculta cosas no se da cuenta, pero pertenece a una rama del ocultismo. Interesante. Ahora bien, el versículo 17, ¿Lo leemos? o el versículo 16, perdón. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. O sea, en mi opinión, ¿sí? En mi opinión, la deshonra, el deshonrar a un padre, ¿sí? O a una madre, podemos darle diferentes significados, pero en mi opinión, la peor deshonra que puede tener un padre y una madre es cuando no escuchamos su voz, cuando no escuchamos el consejo. De hecho, los proverbios, constantemente, por ejemplo, hay uno que dice, escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecie la corrección de tu madre. O sea, está diciendo, escucha. La instrucción y la corrección. O sea que lo segundo en la lista de los 11 tiene que ver con no escuchar. Y el no escuchar nos conecta con las 98 maldiciones, que ahora lo vamos a ver. Y bueno, versículo 17 dice, maldito el que redujere el límite a su prójimo, maldito el que hiciere errar al ciego en el camino. Eso está tremendo igual. Maldito el que pervertiera el derecho del extranjero y del huérfano y de la viuda. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, o por cuanto descubrió el regazo de su padre. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de padre o hija de madre. Maldito el que se acostare con su suegra. Maldito el que hiriere a su prójimo ocultamente. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente. Y algo muy interesante, porque el número 11 dice, maldito el que no confirma las palabras de esta Torá. Sí. Interesante. Versículo ¿no? 26. Ahora, en el capítulo 28, ¿sí? Nosotros tenemos una lista. Pareciera ser que en el capítulo 27, donde tenemos la lista de los 11, Sí. y el capítulo 29, donde tenemos la lista de los 98, en el medio es como que hay un alivio. Es como decir, te doy un alivio, pero algo que me llama mucho la atención. Que cuando vamos a la lista de los 98 en el capítulo 29, nos vamos a dar cuenta que es lo mismo que la porción de la parashá Re. Maldiciones y bendiciones es lo mismo. No existe maldiciones por un lado y bendiciones por otra. Es lo mismo. Todo está condicionado ¿a qué? Al escuchar. Si escuchas, viene bendición. Si no escuchas, viene maldición. ¿Se entiende?
El condicionante está justo en el al inicio del capítulo 28. ¿Qué es lo que dice? Acontecerá que si oyeres, y el versículo 15 del capítulo 28, yo estoy diciendo capítulo 29, pero es del mismo del 28. mismo capítulo 28. El versículo 15 dice, pero acontecerá que si no oyeres. Oír, y la contraparte, no oír. ¿Se entiende? O sea, el escuchar va a determinar tu bendición o tu maldición. Y con esto vamos a ir concluyendo, ¿sí? Sí. Una maldición no vendrá a una persona cuando una persona diga o emita una maldición. A ver cómo lo puedo explicar. Una maldición no viene por cuanto una persona te maldiga. Una maldición viene por no escuchar. Y acá se nos va a quebrar una idea, un concepto ancestral que Las viene. vacas sagradas. La vaca sagrada. Porque lo que hemos estado dentro de un sistema religioso, tenemos la cabeza así de haber escuchado por tanto tiempo personas que dicen estoy bajo maldición porque fulano de tal dijo algo contra mí, porque fulano de tal hizo un trabajo hacia mí, o me están trabajando. Siempre hemos creído siempre hemos creído eso, que una maldición viene por lo que alguien dice de vos. Y eso es incorrecto. Una maldición viene por cuanto no escuchamos. Tremendo. Una maldición viene por cuanto no escuchamos. Por ejemplo, un hechicero para maldecir, o sea, no es que puede venir fulano de tal y te dice, yo te maldigo, y esa maldición te va a llegar. De hecho, esto ha sido muy revelador para mí ya hace algunos años, en el comienzo, cuando estábamos transitando el primer tiempo en la Torá. De caminar atrás, sí. Porque por mucho tiempo yo escuché a personas decir esto, a personas decir de que estaban mal porque fulano de tal le dijo tal cosa y tenían miedo que esa maldición le llegue. Entonces, el Señor me fue guiando, me fue orientando, me fue instruyendo que una maldición no puede llegar por lo que dice tal persona. Una maldición viene por no escuchar la instrucción. Exactamente. Por desviarnos de la instrucción. Por estar caminando fuera de la instrucción. Y entiéndase que instrucción es lo que conocemos ley. Mal dicho, pero es conocido así. Entonces, muchos años traté con personas que creían que porque otra le había dicho una maldición, ya estaban acarreando esa maldición. Hoy entendemos que una persona para que te maldiga, pongamos el ejemplo, cuando un hechicero, una persona que practica, ¿sí?, la hechicería, quiere maldecir a otra persona, la maldición tiene que estar conectada o familiarizada con lo que practica la otra persona. ¿Se entiende? O sea que cuando una maldición te va a llegar, si usted está practicando tal cosa o ha estado familiarizado con tal cosa. Entonces una maldición no viene, o sea, el vecino te puede maldecir diciéndote tal cosa, pero si usted no está relacionado con lo que te dice, esa maldición no te llega. Claro. Y entiéndase algo,
que, que a la hora, por ejemplo, de bendecir, el beneficiario es el que bendice, no el que es bendecido. Quiere decir que el que recibe bendición es el que bendice, no la persona a la cual se está bendiciendo. Ahora, lo contrario, en la maldición, la persona que maldice es la que está recibiendo maldición. ¿Se entiende o no? Quiere decir que si una persona que te quiere maldecir y te maldice, y lo que te maldice no está conectado con lo que vos estás viviendo, no está familiarizado con lo que vos haces, quien se maldice es la persona misma. Y entonces, le voy a dar un ejemplo y esto lo charlábamos. Cuando Bilam, conocido como Balaam, el rey de Moab lo llama para maldecir, ¿sí? Para maldecir al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que pasa? Se sube en un lugar alto Balaam y Balac, ¿sí? Y Balaam quiere maldecir al pueblo y él llega a la conclusión con que un pueblo bendecido no puede ser maldecido. Quiere decir que si nosotros caminamos en el Shema, caminamos en la instrucción, estamos caminando bajo la bendición del Eterno, donde cualquier persona o sistema o la élite mundial que nos quiere maldecir no podrá. Porque estamos caminando bajo esa instrucción. Sin embargo, cuando Balaam entiende que él no puede maldecir a un pueblo, él le da la estrategia a Balac y le dice, yo sé por dónde ¿Dónde puede estar la grieta para entrar? ¿Dónde está la grieta? La maldición de Balaam, ¿sí? Podía filtrarse con una práctica que el pueblo había estado familiarizado. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí. Entonces, sabemos el contexto que el pueblo fornicó con las mujeres de Moab. Y no tenemos un registro específicamente de fornicación en el pueblo de Israel desde el tiempo de Balaam para atrás. Para adelante sí, pero para atrás no. No hay un evento de fornicación. Sin embargo, cuando vamos al monte Sinaí, cuando Moisés sube por las tablas, el pueblo construye un becerro de oro y comienza a adorar el pueblo al becerro. Y la Biblia nos dice, la Torá nos dice, creo que es el apóstol Pablo que nos dice, que la fornicación es igual a idolatría. O la idolatría es igual a fornicación. Una persona que idolatra, una persona que adora estatuas, etc., es un fornicario. Entonces, que la maldición de Balaam, ¿sí?, llega al pueblo de Israel por medio de la fornicación, porque la maldición que Balaam revela está conectado con algo que estaba familiarizado con el pueblo de Israel. Exactamente. Entonces, la maldición, las maldiciones que estudiamos hoy, nos pueden alcanzar si estamos familiarizados con ciertas prácticas. Pero si escuchamos la voz del Eterno, si escuchamos la instrucción del Padre Celestial, caminaremos en obediencia.
Entonces, ¿qué es lo que significa todo esto? Y ya concluimos con esto. Que el ciclo Teshuvah es un proceso donde estamos ejercitando la voz de Dios. Porque a la medida que escuchamos la voz de Dios, en esa medida vamos caminando en bendición. Y en esa medida que avanzamos, estamos alejándonos de las maldiciones. Porque a medida que nos alejamos del no escuchar y nos acercamos a escuchar el consejo sabio de un Padre eterno, nos acercamos a las bendiciones. Entonces el ciclo Teshuvah te prepara para el gran juicio que por medio del perdón, por medio del retorno, ¿sí? Ejercitando los oídos, y no los oídos literal, sino los oídos espiritual, del corazón, escuchando la voz de Dios, nos va preparando, nos vamos preparando para el gran encuentro del juicio, donde seremos confrontados con nuestra realidad, con nuestra vida, y lo que no hayamos concluido, no hayamos sacado, lamentablemente tendremos que esperar otro ciclo. Pero no esperemos otro ciclo porque el tiempo es ahora. Estamos escuchando el sonido del shofar todos estos días dentro del ciclo Teshuvah, ensayando o preparándonos para escuchar el shofar en el día de escuchar el shofar, que es en Yom Teruah, casualmente. Cuando decimos, ¿qué es el tiempo señalado o la cita divina de Yom Teruah? Es escuchar el sonido del shofar. Es escucharlo, porque ese es dentro de lo que se hace en Yom Teruah. Es muy importante. Entonces lo que venimos haciendo es que venimos trabajando verdaderamente el escuchar. Eso es como decir, estamos trabajando o agudizando el oído. El oído. Así como estamos escuchando, y siempre animamos esto dentro del ciclo de Teshuvah, a escuchar el shofar, para prepararnos y cuando lleguemos al día de escucharlo. Pero cuando hablamos en el sentido general de nuestra vida, es que si nosotros no agudizamos nuestros oídos a escuchar la instrucción del Eterno, va a llegar el día de Yom Teruah y no sabemos qué habrá pasado. ¿Qué conexión hay con las bendiciones y las maldiciones con el ciclo de Teshuvah? Que el ciclo de Teshuvah es un tiempo para escuchar la voz de Dios. Es un tiempo de un despertar. ¿Cómo somos despertados nosotros a medida que escuchamos? O sea, Dios habla y Dios despierta. A medida que Dios habla, viene a nosotros un entendimiento, y el entendimiento se genera una revelación, un despertar a lo que está pasando, a lo que está sucediendo. Y termino con este ejemplo muy interesante que leíamos hoy. Primera de Samuel, capítulo 28. El desastre, o a ver cómo llamar la palabra correcta. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 19. Es el caso del rey Saúl. ¿Sí? Cuando Saúl estaba pronto a ir a la guerra contra los filisteos, él va a consultar. ¿Sí? Samuel ya había muerto y va a la divina de Endor. Entonces la divina de Endor lo que hace es hacer que el espíritu, el alma del profeta Samuel pudiera subir, y ahí establece una conversación. No voy a entrar en detalle de lo que sucede ahí, simplemente quiero contarles ahí al punto que quiero llegar. Es algo muy interesante. El éxito de Saúl dependía único y exclusivamente del escuchar. ¿Se entiende? El éxito de Saúl iba a depender si él escuchaba a Dios. Recordemos que la orden de Dios para Saúl por medio del profeta Samuel era que Samuel dijo, vino a mí palabra, vino la voz de Dios, vino la voz del Eterno, y que tenía que ir a matar a todos los amalecitas, ¿era? Sí. Todos los amalecitas. ¿Sí, amalecitas? ¿Tiene que ver con Amalek? Sí. Bueno, me perdí ahí. Entonces,
Saúl había escuchado la voz y tenía que obedecer. Cuando él va al campamento de la Amalecita y mata a todo, menos a las mujeres, a los animales, entonces dice Dios que Dios lo desechó. Entonces, los años de reinado de Saúl vino decadencia por no haber escuchado. Y en el texto de Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 18, vemos como el final del reinado de Saúl, con la misma palabra con la que comienza el reinado de él. Porque cuando Saúl va a consultar al profeta Samuel, el profeta Samuel le dice, porque tú no obedeciste a la voz de Yahweh tu Dios y no ejecutaste su ira furiosa contra Amalek, por eso Yahweh está haciendo esto hoy. Clarito. Les animamos igual a leer el capítulo 28 de Primera de Samuel, para entender un poquito más, y está muy interesante. Por cuanto no obedeciste la voz de tu Dios es lo que está haciendo hoy contigo. Así que le dejamos tarea para su casa. Hay mucho más, pero bueno, hasta aquí queremos llegar, ya han pasado los minutos. Ciclo Teshuvá, Kitabot, estamos en ese ciclo, estamos en un proceso de restauración, estamos en un proceso que nos está subiendo el Eterno hacia las convocatorias santas, las próximas fiestas. Necesario entregar, es necesario escuchar, y bueno, siga estudiando la porción, y quiera Dios que le siga revelando lo que el Eterno Dios anhela para su pueblo, para su vida, para todos aquellos que están dispuestos a escuchar su voz en este tiempo. Así que le bendigo. Pensaba también en esto, perdón, antes de terminar, el versículo 44 del capítulo 24 de Lucas, cuando habla Yeshua, y esto está en el Brit Hadashah de esta porción, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué está diciendo Yeshua? Y conectando lo que estamos hablando a lo último, Yeshua está haciendo hincapié de que escucharan las palabras. Yeshua le está diciendo a los talmidín, a los discípulos, de escuchar las palabras porque ella estaba por ascender a los cielos. Así que les bendigo, que tengan una buena semana, un buen comienzo de semana, que termine bien el Shabbat. Seguramente la semana vemos ahí si nos volvemos a conectar nuevamente. Nos estamos preparando para las próximas convocatorias de Yom Teruah, Yom Kippur, así que seguramente vamos a hacer alguno que otro video de enseñanza, de instruir sobre lo que es la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de Sukkot, la fiesta de tabernáculo. Así que Shavuot para todos, les bendecimos, les amamos, les mandamos muchos saludos a todos donde se encuentren, ¿sí? A la familia de la Quejilá Casa del Rey, donde se encuentren en diferentes partes, ¿sí? Les amamos y siempre orando por cada uno de ustedes. Shabbat Shalom para todos, Shavuot Tov, y recuerden, vayan separando el día, y se los adelanto ya, lunes 26 a la caída del sol, es la convocatoria o el tiempo señalado de Dios para encontrarse con su pueblo en Yom Teruah. Sí, lo vamos a estar repitiendo, pero les tiro ya el día para que lo separen. Lunes 6 a la caída del sol, por ende todo el martes 7 es un Shabbat. Así que vaya acomodando sus tiempos, sus trabajos, todo para separar ese día, porque es un día separado, señalado por Dios para convocatoria con su pueblo. Nada más, Shabbat Shalom, Shavuot Tov, tengan una buena semana, un inicio de semana, y el Eterno siga acompañándolos. Shavuot Tov.